Buenos días, damos comienzo a esta nueva sesión en la que cerraremos ya este primer capítulo llamado La ciudad de la segunda sección intitulada Estado y Nación de la historia de la cultura griega de Burckhardt. Decíamos el otro día cuál era la importancia de la polis, cómo realmente se considera, según Aristóteles, secundado 2000 años después por Burckhardt, de forma natural, es decir, Aristóteles decía que la ciudad se crea o nace para vivir, pero se perpetúa o sigue existiendo para vivir bien, ¿no? Burckhardt incluso añadía para tratar algo así de lograr una vida perfecta, ¿no? Además hablábamos de qué es lo que la polis exige al ciudadano, que no es poco, y qué es lo que el ciudadano saca a su vez de la polis, que también es mucho. Algunas de las cosas destacadas, pues, era la protección, ¿no? Era eh, una forma de vida cultivada y una paideia que se extendía a lo largo de toda la vida en la ciudad, ¿no? Bueno, además de cómo una pugna entre diferentes polis era siempre una cuestión vital y de supervivencia de la cosmovisión de la polis propia frente a la de la polis opuesta, que no es entonces una simple forma de organizar el pueblo y los recursos, sino que es algo más, ¿no? Pues bueno, nos vamos a adentrar en qué demás hay en la noción de polis, ¿no? Seguimos con Burckhardt y dice, en sus mejores tiempos, lo mejor también y lo más noble en la vida griega, su religión, guarda íntima conexión con la ciudad. El culto de los dioses encontraba su apoyo más fuerte contra religiones extrañas, contra filosofías y otras fuerzas disolventes en su importancia para la ciudad, la que consideraba como misión suya la conservación perfecta de su religión, siendo los cultos más importantes negocios de Estado. La polis es ya en sí una religión, afirma Burckhardt, pero recibe todavía la otra, y la comunidad en los sacrificios y las fiestas constituía un vínculo fuerte entre los ciudadanos, aun prescindiendo de leyes, constitución, vida pública en general. Esto nos recuerda al libro Nach Homerische Theology de Nigelsbach en su parágrafo 54, páginas 292-293, dice lo siguiente sobre qué es la polis para el ciudadano y qué supone la renuncia o la pérdida, digamos, de este título de título político literalmente, ¿no? De como formar parte de una ciudad, ¿no? A qué renuncia un ciudadano cuando abandona su polis, ¿no? O cuando la pierde en batalla. Dice Nigelsbach. Pero el Estado le da al hombre aún más. Quien vive en el Estado no solo participa en el ágora, en el nomos, en la politeia y por lo tanto en la verdadera libertad, la única existencia verdaderamente humana que no se puede encontrar fuera del Estado, sino también en las instituciones religiosas, de las cuales tampoco hay ninguna fuera del Estado y sus subdivisiones. El Estado también proporciona religión al individuo. Si se ha de describir la suma de lo que el individuo disfruta en y del Estado, se llama hieron, cision, agorás, nomon, politeias metege, ¿no? Citando. Además, quien pierde su ciudadanía pierde tempatrida kai taen taute panta kai josia kai hiera, ¿no? Es decir, se trata no solo, digamos, de perder algo relacionado con un vínculo que te, digamos, reúne con lo pretérito y con lo paterno, con la patria, sino también aquello de sagrado que hay en la tierra que habitas, ¿no? De ahí que esa mezcla, ¿no? Del esquirá, del josia, del cisión, o sea, el meteje y cisión, ¿no? Etcétera. Bueno, si nos vamos sobre estos últimos dos términos, el de josia y el de girá, es interesantísima la reflexión terminológica sobre los conceptos de piedad e impiedad en la historia de Heródoto, que publicó el doctor Esteban Calderón Dorda en 2025 en el número 40 de Mirtia, la revista de la Universidad de Murcia, ¿no? En las páginas 67 a 96. Por supuesto, la reflexión terminológica que hace el doctor Calderón, que fue profesor mío, es estupenda, es magnífica y es mucho más detallada de lo que vamos a leer, ¿no? Simplemente he tomado un extracto
para poder comprobar, digamos, cuál es la profundidad de estos términos, por supuesto, en Heródoto, ¿no? Que es el terreno al que se circunscribe este estudio de Calderón, pero no es el único, porque también ha trabajado mucho más sobre la reflexión terminológica religiosa, sobre todo en los tragediógrafos, ¿no? Bueno, en la página octava, dentro de este 67-96, ¿no? Que contiene su artículo, dice: la josíe es otra manera de definir la piedad entre los griegos, en este caso como ley divina, y designa tanto los deberes piadosos como los ritos sagrados. El término josíe, como es habitual bajo la expresión josíe esti, representa la vertiente más legal de la piedad, es decir, es el cumplimiento a rajatabla de las leyes divinas, por cuanto que son, a la vez, justas. En definitiva, el adjetivo josios mantiene una neta diferencia respecto a eusebés. Este último, hablábamos en el último vídeo, ¿no? De cómo precisamente la Sevilla era el cargo contra Sócrates, ¿no? Y esto que decía Burckhardt de que la religión de la ciudad preservaba contra esas filosofías, ¿no? Bueno, sigue el doctor Calderón. Este último se mueve, Eusebés, este último se mueve en la esfera más íntima del individuo, una disposición interior, de forma que está llamado a actuar con un temor reverencial hacia los dioses o hacia la familia, mientras que el primero hace referencia a conductas que afectan a la esfera cívico-religiosa. Por Josio se entiende, pues, todo aquel que es piadoso en el sentido de que se conduce dentro de los límites marcados por la cemis, así como aquello que es sancionado o permitido por la ley divina. Si volvemos a Nagelsbach, nos encontramos con lo siguiente. Cuando el heraldo de los misterios de Cleócrito, en la batalla contra los 30, exhorta a la unidad a los conciudadanos que se oponen a los exiliados y les recuerda los fuertes lazos de la comunidad política, comienza: Metesgecamen himin kai hieron ton semnotaton kai cision kai georton ton caliston. Y así nombra a los dioses cuyo disfrute solo es posible dentro de la asociación estatal general, ¿no? Es decir, aquello más venerable, hieronton semnotaton, y cision, ¿no? Aquel disfrute o aquella contemplación, ¿sí? El vivir en lo bello, ¿no? En lo sagrado. Bueno, también en la celebración religiosa, ¿no? El sagrado en ese sentido. Sigue un poco más adelante. Dado que el Estado ofrece todo esto y es el único capaz de ofrecerlo, queda muy claro por qué el griego no necesita una iglesia, por qué solo necesita ser un buen ciudadano para practicar la piedad a su manera, por qué no se puede hablar de aspiraciones jerárquicas, por qué la máxima autoridad religiosa, el arjón basileus, es un funcionario estatal, y por qué finalmente no solo va en contra del deber cívico, sino incluso en contra de la fidelidad a la fe, dedicarse a formas de culto distintas reconocidas a las reconocidas por el Estado, ¿no? Por eso aquello que comentábamos de el cargo de asebella, ¿no? Que es en definitiva la introducción, no respetar los dioses de la ciudad, ¿no? No creer en lo mismo que cree el resto de ciudadanos, ¿no? O la ciudad como ente, digamos. Sobre el tema de la polis y el nomos, se detiene bastante Burckhardt, pero además vamos a recurrir a Heródoto, al estudio que hace Jacqueline de Romilly en la ley en la Grecia clásica y a otras fuentes interesantísimas. Paso pues primero a leer a Burckhardt y luego ya comentamos otras cuestiones. Dice el autor: la polis se contempla a sí misma como un todo todavía en otra forma, el nomos, expresión conjunta de las leyes y la constitución de la ciudad. Representa el objetivo superior, que se cierne sobre todas las existencias y voluntades individuales, y que pretende no ya, como en el mundo moderno, proteger al individuo y recibir de él los impuestos y el servicio militar, sino ser el alma colectiva. Se emplean las expresiones más sublimes para loar la ley y la constitución como invención y regalo de los dioses, como carácter de la ciudad, como protección y garantía de toda virtud. Son los regentes de la ciudad. El espartano de Marato trata de hacer comprender a Jerjes con sus conciudadanos, disculpen, trata de hacer comprender a Jerjes que sus conciudadanos temen más a la ley imperante, despotes nomos, que los persas a su gran rey. Especialmente las voluntades, según expresión de Platón, deben ser esclavas de la ley. El legislador aparece como un ser sobrehumano. Sobre todo recordemos aquellos legisladores como Dracón
como Solón, como Licurgo, ¿no? Que están un poco en esa niebla todavía semilegendaria, ¿no? Dentro de esto, pues quizás Solón es el que esté un poco más eh, atestiguado, ¿no? Sea un personaje un tanto más histórico que el resto, ¿no? Que se cita además un montón, ¿no? Tanto en este libro de Jacqueline como en la propia obra de Burckhardt se habla, ¿no? Y además en el último vídeo comentábamos cómo algunos de los siete sabios, pues precisamente destacan por esta, digamos, inteligencia política, ¿no? Que me parece recordar que llamaba Burckhardt. El pasaje de Heródoto que cita o al que hace referencia, no lo cita, pero hace referencia Burckhardt sobre aquello de que el espartano de Marato trata de hacer comprender a Jerjes que sus conciudadanos temen más a la ley imperante que los persas a su gran rey. Considero que conviene leerlo por extenso, si bien es cierto que no es especialmente breve, pero bueno, así además se puede atender a qué es lo que dice Heródoto, ¿no? En griego también, para comprender no solo ese despotes nomos, esa noción de la ley imperante, sino algunas otras más. Bueno, Heródoto, pues, en sus historias, el libro séptimo, de los parágrafos 101 a 104, dice lo siguiente. Tras haber inspeccionado la flota a bordo de una nave, Jerjes, cuando hubo desembarcado, mandó que fueran a por Demarato, hijo de Aristón, que le acompañaba en su expedición contra Grecia. Y, después de decirle que se aproximara, le preguntó lo siguiente. Demarato, en estos momentos me apetece preguntarte algo que deseo saber. Tú eres griego y, según tengo entendido por tus manifestaciones y por las de los demás griegos que se han entrevistado conmigo, natural de una ciudad que no es la más insignificante, y débil de la Hélade. Aclárame, por eso, ahora si los griegos se atreverán a ofrecerme resistencia, porque, en mi opinión, aunque se coligaran todos los griegos y los demás pueblos que residen en Occidente, no son unos rivales capaces de contener mi ataque, sobre todo si no existe coordinación entre ellos. No obstante, quiero conocer también qué es lo que personalmente opinas al respecto. Esto fue lo que le preguntó Jerjes. De Marato, por su parte, le respondió diciendo: Majestad, ¿debo hablarte con sinceridad o halagarte? El monarca entonces le mandó que hablara con sinceridad, asegurándole que no por ello le iba a resultar menos simpático que antes. Al oír estas palabras, de Marato dijo lo que sigue. Majestad, puesto que mandas que en sus manifestaciones uno se exprese con absoluta sinceridad, para evitar que un día resulte ante ti culpable por haber mentido, te diré que la pobreza viene siendo desde siempre una compañera inseparable de Grecia, pero en ella ha arraigado también la hombría de bien, conseguida a base de inteligencia y de unas leyes sólidas, cuya estricta observancia le permite defenderse de la pobreza y del despotismo. Este pasaje, increíble, en griego, dice te geladi peniemen aiei codes sintrofos esti, ¿no? Es decir, la pobreza viene siendo, desde siempre, aiei, una compañera inseparable de Grecia, ¿no? Compañera inseparable es la traducción de sintrofos, compañera alimenticia, literalmente, ¿no? Arete de epactos esti, apotesofies, catergesamene, kai nomu ischiru, te diagreomene, gelas, ten tepenie, apaminetai, kai ten desposinen. Es decir, le permite defenderse, ¿no? Cuya estricta observancia le permite defenderse de la pobreza y del despotismo, ¿no? Desposin, ¿no? Que esa es la forma, digamos, característica o caracterizada, ¿no? Del persa frente, de la forma de gobernar persa frente a la forma de gobernar helénica, ¿no? En consecuencia, sigue de Marato, solo tengo elogios para todos los griegos que habitan por aquellas tierras, pero mis próximas palabras no voy a aplicarlas a todos ellos, sino exclusivamente a los lacedemonios. Has de saber, ante todo, que jamás aceptarán tus condiciones, que representan la esclavitud para Grecia, pero, además, es que saldrán a hacerte frente en el campo de batalla, aunque los demás griegos abracen en su totalidad tu causa. Y respecto a su número, no preguntes cuántos deben de ser para poder adoptar semejante actitud, pues si se da la circunstancia de que son 1000 quienes se integran su ejército, esos 1000 lucharán contra ti y lo mismo harán tanto si son menos como si son más. Al oír estas palabras, Jerjes se echó a reír y exclamó: De barato, ¿qué es lo que has dicho? ¿Que 1000 hombres lucharán contra un ejército tan poderoso como este? Vamos a ver, dime,
Tú mismo, según cuentas, has sido rey de esos individuos. ¿Estarías dispuesto, por lo tanto, a medirte sin dilación alguna con 10.000 hombres? Es más, si todos vuestros ciudadanos son tal como tú afirmas, no hay duda de que tú, que eres su rey, debes, de acuerdo con vuestras leyes, enfrentarte al doble de adversarios. Pues si cada uno de ellos equivale a 10 hombres de mi ejército, espero que, desde luego, tú valgas por 20, ya que así podría ser cierta la afirmación que has hecho. Ahora bien, si con unas cualidades personales y físicas como las tuyas y las de los griegos que suelen entrevistarse conmigo os vanagloriáis tanto, ten cuidado, no vaya a ser que esa afirmación que has hecho resulte una burda fanfarronada. Porque, vamos a ver, déjame considerar la cuestión con una estricta lógica. ¿Cómo podrían oponerse a un ejército tan poderoso como este, 1.000, 10.000 o incluso 50.000 hombres, si todos ellos gozan de la misma libertad y no están a las órdenes de una sola persona? Pues, suponiendo que los lacedemonios sean 5.000, es indudable que somos más de 1.000 contra cada uno. Si estuvieran siguiendo nuestra pauta las órdenes de una sola persona, podría ser que, por temor a su amo, hicieran gala de un valor superior incluso a su naturaleza, y que, pese a estar en inferioridad numérica, se viesen obligados, a latigazos, a dirigirse contra un enemigo superior en efectivos. En cambio, si son presa del libertinaje, no podrán hacer ni lo uno ni lo otro. Además, personalmente estoy convencido de que hasta con fuerzas parejas, los griegos a duras penas podrían medirse única y exclusivamente con los persas. Por el contrario, solo entre nosotros se da ese arrojo que tú mencionas. Sin embargo, hay que reconocerlo, no es muy frecuente, sino más bien en caso. Entre los persas de mi guardia hay quienes estarán dispuestos a medirse con 3 griegos a la vez. Tú disparatas tanto porque no los conoces. Majestad, respondió de Marato ante ese comentario. Desde un principio sabía que si hablaba con sinceridad mis palabras no iban a agradarte. Pero puesto que me obligaste a decir la verdad y nada más que la verdad, así lo he hecho sobre el talante de los espartiatas. Y eso que tú sabes mejor que nadie cuánto aprecio siento actualmente hacia ellos, que me despojaron de mi cargo y de las prerrogativas que heredé de mis antepasados, y me han convertido en un apátrida exiliado. Leíamos, mejor dicho, en boca de Burckhardt, qué es aquello, ¿no? De ser apátrida, de perder la polis para un ciudadano griego, ¿no? Perder esa condición de ciudadano. Recordemos que lo comparaba Burckhardt con la muerte o el exilio. Eh, Tu padre, en cambio, me acogió facilitándome luego medios para subsistir y una casa. No es lógico, por tanto, que una persona juiciosa menosprecie las muestras de afecto que se le dispensan, sino que debe valorarlas profundamente. Yo no pretendo ser capaz de medirme con 10 hombres, ni tan siquiera con dos, y si de mí dependiera, no desearía batirme ni con uno solo. Mas si fuese imperioso o me impulsara a hacerlo un objetivo que mereciera la pena, con quien más gustosamente me batería sería, sobre todo, con uno de esos sujetos que aseguran valer por 3 griegos cada uno. Lo mismo ocurre con los lacedemonios. En combates singulares no son inferiores a nadie, mientras que en compacta formación son los mejores guerreros de la tierra. A continuación viene una defensa sublime de cómo la libertad, en su forma, digamos, contenida por la política singular de cada polis, ofrece mayor, mayor rigor, quizá, en su exigencia que un simple déspota, ¿no? Es decir, es la oposición del déspota persa típico, además inclinado a toda clase de vicios, contra la noción del despotes nomos, ¿no? Que traía a colación Burckhardt. Entonces, sigue de barato. Eleuthero, Igar, Eontes, Upanta, Eleuthero y Eisi. Pues, pese a ser libres, no son libres del todo. Epestigar fi despotes nomos, ton hipodei mainusi, polo etimalon, e hoi soise. Es decir, ¿por qué no son libres del todo? Porque rige sus destinos un supremo dueño, la ley, ¿no? Eso es la traducción de despotes nomos, un supremo dueño, la ley, a la que en su foro interno temen mucho más incluso de lo que tus súbditos te temen a ti, ¿no? Malon hoi soy se, o sea, más que los tuyos a ti. De hecho, cumplen todos sus mandatos y siempre manda lo mismo, ¿no? Poieusigon tan ekeinos anor. ¿Qué es esto que manda? Anogeide tuto ai, ¿no? Siempre lo mismo.
uc eon feugein uden plethos anthropon ekmages, alamenontas en tetaxi epicratein e apolistai. Bueno, esto se entiende, ¿no? No les permite huir del campo de batalla. Uc eon feugein uden plethos anthropon ekmages, no les permite huir del campo de batalla ante ningún continente enemigo, sino que deben permanecer en sus puestos para vencer o morir. Alamenontas ente taxi epicratein e apolistai, ¿no? Vencer o morir. Es aquello, ¿no? Que recogía, si no recuerdo mal, Diógenes Laercio, ¿no? O no era Diógenes, no recuerdo ahora. Aquello de etan epitas, ¿no? Es decir, aquello que quizá no sabemos si del todo algo legendariamente, le decían las madres a los hijos, ¿no? Que marchaban a la guerra, ¿no? Con él o sobre él, ¿no? O sobre él o con él, más bien, ¿no? Etan epitas, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo concluye de Marato su intervención? Dice, ahora bien, si esto que te digo te parece un disparate, de acuerdo, pero de ahora en adelante prefiero reservarme mis opiniones. Es más, en esta ocasión he hablado porque me lo exigías. No obstante, ojalá todo se desarrolle conforme a tus deseos, Majestad. Aquello que decía Burkhardt y que repasamos también en la sesión anterior, ¿no? Y he comentado al inicio de esta, aquello de que el legislador aparece como un ser sobrehumano. Eh, Burkhardt lo sigue diciendo, el legislador aparece como un ser sobrehumano y la gloria de un licurgo, un solón, un zaleuco o un coranda se refleja todavía en figuras muy posteriores, ¿no? Conviene asistir, ahora sí, a este magnífico estudio sobre la ley en la Grecia clásica. Este en concreto es de la editorial Biblos, publicación de 2004, que es la reedición del 2002, ¿no? Que es la primera publicación, de Jacqueline de Romilly, ¿no? De Romilly, esta estudiosa. ¿Qué es lo que dice? Dice, sin embargo, Grecia conservaba el recuerdo de grandes legisladores, siguiendo, ¿no? El hilo de Burkhardt de los legisladores estos sobrehumanos, ¿no? Sin embargo, Grecia conservaba el recuerdo de grandes legisladores que habían dado a célebres ciudades sus constituciones. El más célebre es aquel del que sabemos menos, es decir, Licurgo, del que se decía que había dado sus leyes a Esparta, o al menos la gran retra de Esparta, ley constitutiva de la ciudad. Parecería remontarse a mediados del siglo VIII. Otros legisladores, cuya fama debía perdurar en Grecia, fueron Zaleuco, el legislador de Lócrida, al que se ubica alrededor del 660, o Carondas, el legislador de Catania, hacia el 630. Se trataba en Grecia de un movimiento general, y las ciudades que no poseían una persona capaz hacían venir a alguien de fuera para que les diera leyes. Tebas, por ejemplo, habría llamado al corintio Filolao. Con respecto a Atenas, la tradición da dos legisladores sucesivos, Dracón, noble ateniense de fines del siglo VII, y Solón, el más célebre, que vivió al comienzo del siglo VI y que abre para nosotros la época clásica, destinada a ser en Atenas la época democrática. A partir de ese momento, la constitución de Clístenes, la ley, fundamento y emanación de la democracia, se vuelve ley política, se vuelve nomos, es lo que confirma el examen de vocabulario, pues la palabra nomos, que designa la ley en griego, solo fue aplicada al dominio político a partir de esa época. Al comienzo, naturalmente, no existía palabra alguna para designar una cosa cuya existencia nadie siquiera presentía. Aquí, bueno, por supuesto, hace un estudio mucho más dilatado de cuáles son los términos. En el primer capítulo, ¿no? Se intitula Descubrimiento de la ley, que empieza en esta página 13, que más o menos es lo que hemos leído. Pero luego el capítulo 2 pues, habla sobre las leyes no escritas, las leyes comunes de los griegos, los patria, las leyes no escritas y la ley natural, ¿no? Y luego cómo se pasa a, a los nomos, ¿no? Al nomos, a la ley, digamos, ya fijada, por así decirlo, ¿no? O concreta, clara. Bueno, Burkhardt dice, siguiendo con el nomos, dice, el nomos no ha de atender a intereses pasajeros o a las opiniones particulares o de las mayorías accidentales. En teoría, por lo menos. En teoría, por lo menos.
se celebraba mucho la conservación de viejas leyes y en los usos y costumbres antiguos. Contemporáneos acaso de la fundación de la ciudad, se reconocía la existencia de la fuerza fundacional, de la que la ley no es sino expresión. En algunas ciudades los muchachos tenían que aprenderse de memoria las leyes, ayudados de una melodía o cadencia, pero no solo con el objeto de que las conocieran, sino para asegurarse de ese modo la invariabilidad de su texto. Nomos significa a la vez ley y melodía, ¿no? Se habla, por ejemplo, ¿no? del nomos lacónico, ¿no? O lacemonio, se habla del nomos eólico, ¿no? La forma, el ritmo de las composiciones, ¿no? Según la procedencia geográfica. Bueno, en cualquier caso, antes de entrar en mayor profundidad sobre qué significa nomos, a qué realidad apunta y con qué distintas significaciones puede emplearse, conviene hablar de un concepto que, al menos en materia de cronología nomológica, le precede. Este concepto es themis, ¿no? En el vocabulario de las instituciones indoeuropeas de Benveniste, en las páginas 297-300, que corresponden al libro segundo, el Derecho, capítulo primero, intitulado también Cenis, dice el estudioso. Indoeuropeo, C, ¿no? O sea, la D con aspiración y la E acentuada, ¿no? Con el guión que indica la raíz, ¿no? La raíz reconstruida. Pero bueno, digamos C, ¿no? Sí, digamos C porque luego es lo que tenemos en griego. Poner, colocar, establecer, ¿no? Son las traducciones posibles que da para esta raíz. Raíz que ha dado en latín facio y en griego tícemi, ¿no? Por eso lo leemos, aunque no se debería leer, ¿no? De acuerdo con Pedro Redondo, no se debería leer una raíz, porque no se puede, digamos, reconstruir fonéticamente, se puede reconstruir fonéticamente, pero no debería leerse, porque es una mera idea, ¿no? Por eso está con un asterisco previo, ¿no? Pero bueno, la leemos porque luego en griego pues cogemos esta, ¿no? Hay que notar que el sentido de C es poner de una manera creadora, establecer en la existencia y no simplemente dejar un objeto en el suelo. El derivado daman o faman designa pues el establecimiento, a la vez lo que se pone, se crea y el lugar en que se pone, en que se establece. A la vez el dominio, el sitio y también la cosa puesta creada en el mundo. A partir de ahí vemos cómo se define también el sentido de ley para Zaman o Daman, siendo la ley ante todo un establecimiento, una institución fundada y que toma desde entonces existencia. La Themis es el patrimonio del Basileus, que es de origen celeste, y el plural Themistes indica el conjunto de estas prescripciones, código inspirado por los dioses, leyes no escritas, colección de dichos, fallos sentenciados por los oráculos, que fijan en la conciencia del juez, en este caso el jefe de la familia, la conducta que debe mantenerse siempre que el orden del genos esté en juego. Esta organización social y la cemis que en ella reina resaltan mejor aún en el cuadro inverso que el poeta traza en algunos rasgos del país de los cíclopes. Estos, dice, son acemistes. Entre ellos no hay asambleas de deliberación, ni cemistes, ¿no? Cada cual dicta su ley, cemistewei, a su mujer y a sus hijos, y nadie se preocupa de los demás, ¿no? Esto es lo que dice Homero, ¿no? En la Odisea, capítulo, no, canto noveno, ¿no? En versos 106 a 115. Ahí tenemos ilustrada de una manera luminosa la definición de la cemis. Allí donde no hay genos ni rey, no hay cemis ni asamblea. Cada familia vive bajo su propia ley. Estos cíclopes son decididamente salvajes. Aquí, en este estudio que hace Benveniste, recuerdo que en nota a pie de página pone un confer a nuestro estudioso Rui Pérez sobre concretamente el artículo Historia de Cemis en Homero, para este parágrafo final prácticamente, ¿no? En el que se trata de forma más concreta cuál es esta noción en la Odisea que, que el resto, ¿no? Digamos, de literatura o en concepciones arcaicas, ¿no? Bueno, en esta historia de Cemis en Homero, pues es lo que recomienda, publicada en Emérita, ¿no? El volumen o el número 28 en 1960, ¿no? Páginas 99 a 123, por nuestro estudioso, ¿no? Rui Pérez. Bueno, luego, aquí, nuevamente, Jacqueline de Romilly, en La ley y en la Grecia clásica, responde brevemente la autora a la exposición de Benveniste.
Dice, estas reglas pueden también valer para las relaciones entre las familias y de estas con un soberano, y en tal caso tendrán ya un valor político. No obstante, no son leyes, no tienen más existencia que la de la aceptación tácita de los que las observan. Otro artículo, otro papel que conviene atender es el de Francisco Leonardo Lisi, de la Universidad de Extremadura, lleva por título Homérico Themis, ¿no? Es una publicación a partir de, entiendo, una conferencia, una ponencia en las actas, o sea, porque está recogido en las actas del octavo Congreso Español de Estudios Clásicos del año 1984, ¿no? En el volumen primero, páginas 153 a 158. Como hemos visto algunas significaciones, ¿no? O como unos autores, digamos que matizan o extraen de alguna parte de la literatura o diferentes momentos de la literatura la noción correspondiente, ¿no? O cuál es la traducción oportuna de cenis. Bueno, aquí Francisco Leonardo Lisi lo que hace es una recolección, una colación de las diferentes formas que ha habido a lo largo de la filología clásica del siglo XX sobre esta noción, ¿no? Dice, las hipótesis formuladas a lo largo de la historia de la investigación pueden agruparse de la siguiente manera. A. Algunos autores subrayan el significado de norma o de orden social y natural. Por ejemplo, Kostler en su publicación de 1950, Laate, Bosch o Ronet, ¿no? Son cuatro autores que apuntan a que este significado es más bien orden social, natural o simplemente una norma, ¿no? Quizá algo más relacionado con lo consuetudinario. Eh, B. Otras contribuciones consideran que el significado originario de cenis es una decisión tomada para un caso singular que se ha convertido poco a poco en una norma social. Sea esta decisión el veredicto de un juez, como defienden Lambert y Hirschel, 1903 y 1907 respectivamente, un mandamiento divino, anunciado en la mayoría de los casos por medio de un oráculo, como defienden Harrison, Flumene o Francisci, o una decisión surgida del padre o rey, ¿no? Como es lo que precisamente hemos leído en Palabras de Benveniste, 1979, y también Giuffredi o Glotz. Finalmente, dicen en el apartado C, otros autores llamaron la atención sobre el aspecto religioso de Cemis. De esa manera encontraron el origen de la noción ya sea en la diosa Cemis, diosa terrestre, que luego se convirtió en la norma jurídica, como por ejemplo Franklin o Kretschmer, ambos en 1913, o en una noción de tabú, ¿no? Como por ejemplo Hans Lick en 1929 o Rui Pérez en 1960 con el término sestoi lithoi, ¿no? Es decir, como piedra al límite, es de donde ya no se puede pasar, ¿no? Eso es el CEMIS para estos autores. Bueno, ya para ir terminando, porque prácticamente así es como acaba con los siguientes parágrafos, da por concluido este capítulo, ¿no? De la polis, dice, resumiendo, ¿no? Y ya concretando un poco más, Burkhardt, la idea griega del Estado, con toda su subordinación absoluta del individuo a la colectividad, mostrará a la par, como veremos, otra característica, la de favorecer en alto grado el desenvolvimiento del individuo. Si estas enormes fuerzas individuales se hubieran desenvuelto, como podríamos figurarnos idealmente, en pleno acuerdo con lo colectivo, hubiesen sido su expresión más viva. La libertad y la subordinación se hubieran acordado en una unidad armónica. De hecho, el sentido de la libertad griega hay que entenderlo partiendo del supuesto de que la polis era algo a lo que no era posible sustraerse, ni tan siquiera en la religión podía el individuo eludirla, pues también ella formaba parte del Estado, ¿no? Aquí realmente resume muy bien Burkhardt cuáles son las ideas que ha ido apuntando. Es decir, cómo la polis es una cuestión natural, casi digamos con natural al hombre, que de acuerdo con Aristóteles es político, entonces no hay hombre sin polis, no hay polis sin hombre político, y cómo para el hombre político privarle de aquello que precisamente es uno de los dos elementos de su definición, ¿no? El tema de la política, el tema de vivir el hombre dentro de una polis, pues era comparable, ¿no? Con la muerte, con el exilio. Era una de las peores formas, ¿no? Digamos, era también una tiranía, ¿no? Era una deshonra, era una forma de decir, bueno, no,
es un rechazo que, bueno, el convertirse forzosamente en apátrida en la vida o en el pensamiento helenístico o helénico, no era una tontería, porque ya decimos, ¿no? Era algo comparable con morirse o con pues, exiliarse, que era equivalente a perder parte de la naturaleza humana prácticamente. Bueno, por eso, y además, incluso después, ¿no? Por ejemplo, ya en la República o y en el Imperio, cuando se te exilia, ¿dónde se te exilia? A ciudades que prácticamente, o a lugares que prácticamente son salvajes todavía, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el exilio de Cicerón o el exilio de Ovidio, ¿no? Se te envía a las lindes del Imperio o se te envía a una isla por ahí perdida en la que no hay civilización, ¿no? Se te priva de lo político, ¿no? Bueno, además añade, ¿no? El tema de la libertad, el tema de la subordinación, la armonía, ¿no? Y por último, comenta Burkhardt, recogiendo ese hilo que él mismo había apuntado, aquello de que la religión griega no se entiende sin el contexto de la polis, no se entiende sin aquello de que era participar eh, Josion, ¿no? Cision y Hierón, ¿no? Es decir, de las cosas sagradas, de los rituales, de las fiestas públicas, etcétera. Acaba diciendo, como la polis es lo supremo, la verdadera religión de los griegos, las luchas en torno suyo cobran todo el horror de las guerras de religión, y toda ruptura con ella arranca al individuo literalmente de sus bondes. Recordemos que decía también Burkhardt aquello de que era una pugna vital, ¿no? La de la polis contra una polis vecina, ¿no? Y cómo de aquí se sacaba que era vital en tanto en cuanto se perdía la forma de entender la vida, no solo no la vida, sino la forma de entender la vida que era propia de la polis y de todos aquellos ciudadanos que participaban de la polis, ¿no? Entonces, pierde, digamos, no solo luchas por la vida, sino sabemos que también son bastante encarnizadas aquellas luchas que serán como teniendo el motivo último de la religión, ¿no? Pues esto era luchar, digamos, por la polis, ¿no? Por la vida, por la religión, por la forma de entender el mundo, por la forma de ser regido y regir, ¿no? Aquello de gobernar y, digamos, que te manden, ser mandado, ¿no? Bueno, se recrimina la guerra civil como la más terrible e impía de todas, aborrecible a los dioses y a los hombres, pero este cabal reconocimiento no aseguraba mayormente la paz. En muchas ciudades, la constitución vigente era una ortodoxia sostenida con todos los resortes del terror. Un hombre culpable, dice Isócrates, muere acaso antes que le alcance la expiación, pero la polis, con su imposibilidad de morir, Atanasía, está entregada a la venganza de los dioses y de los hombres. ¿No? Esto dice, es la nota 89, ¿no? Habla sobre Isócrates, el de Paque, eh, párrafo 183d, ¿no? Bueno, pues en definitiva, con esto cerramos este primer capítulo, ¿no? Titulado La ciudad, en el que hemos hecho un repaso, bueno, por todo lo que nos comenta Burkhardt, que no ha sido poco, ¿no? Hemos hablado sobre qué es aquello de la gran familia, sobre las nociones primitivas, ¿no? Del genos, de la fratra y de la filé, así como la cuestión de la come, ¿no? O aquel territorio. Hemos hablado de la coinonía, ¿no? De esa comunidad. Incluso luego hablamos del sinoiquismo, etcétera, ¿no? De cuáles son los atributos principales físicos o tangibles de la polis, ¿no? Como por ejemplo el teatro, el Pritaneo, el Boleuterio y sobre todo el ágora, qué significa el ágora, qué significa agoritzei, ¿no? Todo esto lo hemos visto, así como ya luego pasamos a cuál es, digamos, la forma política griega definitiva, ¿no? Que es la polis, ¿no? Y cómo, eh, pues como dijo Burkhardt, ¿no? La polis es algo más, ¿no? Que todo aquello que había al principio, ¿no? Es algo así como la forma, sí, la forma final, es la forma que tenía que llegar a ser y fue, ¿no? Entendido también que, como decíamos en el episodio anterior, pues había hay cierto ecosistema que tiene que ser propicio para el surgimiento y mantenimiento de la polis, ¿no? Que, digamos, asegura la vivencia de forma, si no perfecta, sí, pues bueno,
óptima, podríamos decir, ¿no? Dentro de lo humano, ¿no? Luego ya, pues por supuesto, hemos hablado sobre esa dualidad funcional simbólica del ágora, además de aquello de que la polis es por naturaleza, igual que el hombre por naturaleza es político, ¿no? Es anthropos physi politikon zoon, ¿no? O sea, el hombre es un animal político por naturaleza, ¿no? Además, llegamos a concretar, ¿no? De mano tanto de la traductora Manuela García Valdés como de Burkhardt, cuáles son los atributos de la polis, aquello de la autarquía, la autonomía, el eusínoptos, es decir, el que sea abarcable, tanto el territorio como el número, que se fijó aproximadamente en 10.000, ¿no? Y luego, pues bueno, sin más, ya prácticamente lo que hemos leído y concretado hoy, ¿no? Sobre cuál es, por ejemplo, qué es lo que conlleva, ¿no? Esa renuncia a la polis, cómo entienden los griegos, ¿no? Además, por ejemplo, el pasaje de Heródoto que hemos leído, luego se encuentra prácticamente algunas palabras muy semejantes, casi que citadas, ¿no? En aquel diálogo de la película 300, ¿no? Entre, me parece que es, no sé, Darío y Leónidas, que no tiene nada que ver, digamos, con la realidad del texto, ¿no? O sea, de los personajes o de los personajes, digamos, reales, ¿no? De las personas que entablaron este diálogo según las historias de Heródoto, pero que ya sabemos que para recrear diálogos, pues bueno, tira un poco de imaginación, pero bueno, hemos hablado también de aquello del déspotes nomos y otras tantas cuestiones relacionadas tanto con el nomos como con la cemis. Entonces, bueno, pues todo esto, diríamos, encaja tanto como sustrato previo a la polis, como hemos visto aquello que es la polis y también aquello que por lo que se lucha cuando se lucha por la polis y aquello que se pierde cuando se pierde la ciudadanía, ¿no? Bueno, en la siguiente sesión pues nos encontraremos leyendo y comentando ya el capítulo segundo de esta sección primera, ¿no? Del estado de nación. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.